Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El único podcast de origen latinoamericano, no de un único país, sino de dos países diferentes, de norte a sur, de este a oeste, que pueden ver la perspectiva de la geopolítica internacional de una manera más pragmática, sin sesgos políticos, sin una agenda patrocinada por alguna empresa multinacional, porque todavía no nos llega. Entonces, me acompaña en este momento Mari Carmen Rojas. Hola, bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de geopolítica. Economía, finanzas e inversión. Y por supuesto yo soy Álvaro Ávila, ya saben, la persona que tiene dos carreras. En fin, en esta ocasión tenemos un programa, como decirlo, interesante, por no decir poco, porque se viene a comprobar una teoría que decíamos la semana pasada respecto a cierta marchita, que nosotros le dijimos que era falsificada, era falsa, de la generación Z. Vamos a darles una actualización de qué ocurrió, si fue un éxito, si fue un fracaso, con datos de cantidad de asistentes y qué se consiguió con esta marcha. Spoilers. O no se consiguió. ¿Qué no se consiguió? ¿Qué no se consiguió, vale? En otras noticias tenemos que China y Japón se preparan para un conflicto bélico armado. Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, salió a decir que si China se le ocurre invadir a Taiwán, va a haber pelea con barcos navales. China no se quedó callado. Vamos a explicarles qué pasó, cómo va este conflicto y si escaló, puede escalar. Muy bien. La otra noticia que tenemos el día de hoy es que el príncipe de Arabia Saudita fue a visitar a Trump el día de hoy y fue a pedirle un montón de favores. Trump a cambio solo quería dos cosas en particular. La número uno, dinero. Y Bin Salman, el príncipe de Arabia Saudita, se lo dio. La otra cosa es, tiene que quedarse aquí para escuchar qué fue lo que acordaron que pedía el príncipe de Arabia Saudita, porque tú como príncipe de la realeza no vas a ir a visitar la Casa Blanca porque sí, para regalar dinero a lo tonto. No está haciendo un viaje turístico. Claramente no lo está haciendo. Ajá. Y como tema central latinoamericano del día de hoy, tenemos que Chile se prepara para elegir a su nuevo presidente. De aproximadamente 8 candidatos, quedan 2 para la siguiente vuelta, que son de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Y aquí nuestra chilena de confianza nos explicará qué está pasando en su país amado. Bueno, yo también vivo aquí, ¿verdad? Pero ¿Y la siguiente noticia cuál es? la última noticia, creo que son todas, fíjate. Sí, estoy casi seguro que... En todo caso... La última actualización del señor de la isla. O sea, yo aquí quiero autocensurarme, pero veo que este es un programa que por eso dos personas lo conducen, para que no se me olvide dar notas. Sí, también una actualización, porque resulta que Donald Trump firmó una ley para que todos los correos que escribió el señor de la isla fueran públicos. Y esto será un tiro en el pie de Donald Trump. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hizo antes? Parecía que Trump trataba de ocultarlo. Bueno, vamos a analizar qué onda con esta situación. ¿Por qué está abriendo finalmente estas... Carpetazo. Sí, ¿verdad? En fin, si quieres saber esto y más, quédate con nosotros, porque vamos a analizarlo profundamente desde el punto de vista experto aquí en... Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Muy bien. ¿Cuál es la primera noticia? La primera, que es la que honestamente es más rápida de abordar, es que China y Japón se preparan para un conflicto bélico. Pero no que la señora Sanae fue electa hace muy poco tiempo, ya está pensando en ir a la guerra. Sí, es algo que a mí también me sorprendió cuando me enteré de que estaba ocurriendo. Y es que en un revuelo que comenzó cuando Sanae Takaichi dijo el 7 de noviembre, sí, que si China se recurre a atacar a Taiwán, que se encuentra a tan solo 60 millas del territorio japonés, pues contaría como una situación que amenaza la supervivencia de Japón y podría desencadenar a una respuesta militar de Tokio. Pero pueden hacerlo, se supone de que por la constitución, dada el segundo conflicto bélico armado mundial, ellos tuvieron que disolver el ejército. Entonces tienen la jurisprudencia como para poder, sin el apoyo del tío Sam, sí, de la bandera estadounidense, ¿no? Agarrar y hacer eso. Mira, en principio sí pueden hacerlo porque son fuerzas de autodefensa. O sea, es para protegerse a sí mismo, está basado en eso, ¿no? Encima tienen al gobierno estadounidense estacionado en Okinawa. Entonces, difícilmente China querría escalar algo hacia Japón.
La cosa aquí, que creo que es lo importante, es que a la señora se le ocurre decir, si ocurre eso, nosotros vamos a mandar nuestras tropas para hacerlo, cosa que no está contemplada en la Constitución. Y es aquí el hecho puntual, porque la señora Sanae, cuando asume como primera ministra o primer ministro de Japón, una de las cosas que ellos están prometiendo dentro de su similar plan de trabajo. Ajá. El tema es que ellos quieren restituir el ejército y nosotros lo hemos dicho, o sea, este es el mejor momento dado que está Donald Trump en presidencia de la Casa Blanca, ¿vale? Ajá, no hay que nombrar tanto aquí porque estoy segura que nos pueden tirar por ciertas cosas conflictivas. Ok, y bueno, las declaraciones de Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, pues no pasaron desapercibidas. El cónsul general de chino en Osaka escribió en X, antes Twitter, hay que cortarle el cuello sucio que se mete donde no le llaman. Francamente, me parece una respuesta muy torpe para alguien que tiene que salir a hacer diplomacia por el mundo. Y especialmente de un sitio como es Japón, en un contexto donde China, Corea y Japón parecen estar dejando sus diferencias para llegar a un acuerdo económico para 2030. Así es. No olvidemos que a principios de año, de hecho dentro de los primeros podcasts que nosotros hicimos, nuestros primeros programas, abordamos que Japón, que China y que Corea se habían acercado a propósito del tema arancelario. De hecho sí. Y bueno, resulta que ante esta situación pues ya no es solamente una persona con mucho poder hablando, sino que ya se mete otro, que no es poca cosa. No es cualquier persona. Y bueno, las repercusiones se agravaron desde entonces, con Japón criticando la publicación extremadamente inapropiada del cónsul y Taiwán expresando su preocupación por comentarios amenazantes del propio cónsul. Mientras tanto, pues desde China se ha defendido de su postura y los comentarios de Xue, el cónsul que estaba ya en Japón. Y un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China acusó el lunes a Japón, este lunes, de injerencia flagrante en los asuntos internos de China, afirmando que la publicación del cónsul simplemente respondía a declaraciones erróneas y peligrosas de la primer ministro Sanae Takaichi. Como resultado, China, si bien no le puso aranceles a Japón, porque eso es estúpido, solamente los trogloditas lo hacen, sí le advirtió a sus ciudadanos que no vayan a hacer turismo a Japón, intensificando así la reacción negativa ante los comentarios de la primera ministra sobre la isla de Taiwán. Y esto causó una caída en bolsa de un montón de empresas de retail, de turismo asentadas en Japón y que cotizan en bolsa, porque de repente vieron que muchos chinos especularon de que ya no iban a ir a Japón a vacacionar, porque esta cosa iba a hacerse más fuerte. Recordemos una cosa, que Japón tiene una gran industria del turismo. Y si hemos estado notando incluso por acá, por esta zona, es que hay un enorme turismo chino alrededor del planeta. Japón, que está literalmente al lado, o sea, debe recibir claramente y evidentemente una gran cantidad de ese país concreto. Y miren, ¿cuántos viajeros visitan Japón desde China, no? Bueno, prácticamente son 7.5 millones de turistas entre enero y septiembre de lo que va de este año. 7.5 millones, que no es despreciable. Encima gastan bastante los chinos. De hecho, he visto varios podcasts de japoneses que están allá que se quejan de que los chinos son muy ruidosos para estar allá en Japón, ¿no? Que de hecho, el japonés a pie diría, ay, qué bueno que ya no van a venir, perfecto. Son muy escandalosos. Menos ruido. Pero las empresas, los que se dedican a esto, los que viven del turismo, pues sí están preocupadas. Hay una industria ahí hotelera, una industria de entretenimiento. En fin, todo lo que son panoramas de turismo que obviamente se ven afectadas si es que de pronto China como país, que por cierto, al ser un sistema pseudo comunista o comunismo chino, por así decirlo, tienen un gran control de la población y sí, o sea, incluso podríamos pensar que ellos podrían sancionar a su población que decida ir a Japón. Sí,
Y bueno, este distanciamiento se ocurrió 2 semanas después de que la primera ministra de Japón y el presidente chino Xi Jinping se vieron en persona en la APEC, en la conferencia esta que se quedó en Corea del Sur. Y pues prácticamente hubo declaraciones y dimes y diretes entre los políticos y los medios de comunicación, tanto chinos como japoneses, ¿no? Aventándose pedradas todo lo que podían. ¿Por qué? Porque tienen conflictos existenciales estas dos naciones. Se han hecho mucho daño en diferentes puntos de la historia, tanto China hacia Japón como Japón hacia China. La más reciente fue Japón hacia China. Sí, de hecho en el mismo conflicto armado mundial. Ajá. Ahí hubo un escuadrón que hizo un montón de cosas horribles en China, ¿vale? Ajá. En fin. Entonces, pues Tokio convocó el viernes al embajador de China en Japón para protestar por las declaraciones sumamente inapropiadas del cónsul y exigir a Beijing que tome las medidas apropiadas para que, vaya, le tire la correa a su perro, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, el día anterior Beijing había convocado al embajador de Japón en China en una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Sun Weidong, y afirmó que los comentarios de Takaichi habían dañado severamente la base política de las relaciones entre China y Japón. Que estas son puras palabrerías, son como que... Palabras van, palabras vienen, esto prácticamente diplomacia pura y dura. Es que no se puede quedar sin decir nada. No, es que tienen que jugar al juego político, diplomático. Sí, como que yo me puedo poner todo loco, tú también a ver quién se pone más loco, solamente para salir con una salida que, pues, ay, es lo que dijo la primer ministra. Literalmente es como dejar que los perros ladren. Sí, básicamente. Y bueno, prácticamente al final el ministro de Asuntos Exteriores de Japón declaró el viernes pasado que no había necesidad de retractarse de las declaraciones de la primer ministra, subrayando que se realizaron en el contexto de un debate sobre una situación de crisis existencial. O sea, te das cuenta que estos dos, tanto chinos como japoneses, son muy similares, son malditamente necios y tosudos y ninguno da su brazo a torcer. Sí. Y no lo van a hacer tampoco. Y bueno, prácticamente cada quien defendió su posición. Y para que al final Sanae Takaichi este lunes afirmara que sus comentarios eran hipotéticos y que se abstendrían de volver a hacer declaraciones similares en el Parlamento. Como que ya entendí, yo hago un montón de problemas, todos van a ladrar y se vuelven locos por un comentario que pues para mí no... Básicamente tira la piedra y esconde la mano. Pero ya hizo lo importante, ya lanzó la primera piedra, eso no es menor, o sea, si yo estuviera dentro del gobierno chino, son directrices que ya tengo que empezar a considerar. Ajá, esta tipa puede agarrar y si yo quiero invadir Taiwán, capaz de que le manden apoyo, al menos logístico, en municiones, en armamento o algo así. Muchas veces estos vienen desde la visceralidad, pero a veces, ahora recién estamos conociendo a Takaichi, así que no sabría decir si es que realmente se trata de algo visceral o fue algo premeditado. Perfectamente podría ser premeditado ahora que ella está iniciando su ministerio. Mira, es que si es premeditado, tendríamos que poner a Sanae Takaichi como un genio de la política, ¿vale? Exacto. O sea, un genio de la política como que qué grandioso plan tiene detrás de esto, qué buscaba, estaba tratando de ver. Y aquí estamos yendo mucho más, estamos, ¿cómo decirlo esto? Sobreestimando también. Sí, o sea, yo si me voy así como la respuesta más simple, que muchas veces la respuesta simple es la correcta, no siempre. No siempre. Para mí simplemente como que lo señaló, como que ella quería decir que si esto ocurría para amenazar de alguna manera a Japón, probablemente saldrían a mandar los buques, pero ni siquiera como para dar apoyo militar, que fue lo que interpretaron, sino como para no pases de esta línea. Eso probablemente. Sí. En todo caso, estos escenarios hay que explicarlo y hay que tenerlo en cuenta, porque de pronto a veces el escenario A no era el correcto, era el B. Uh-huh. Y sí, no estoy tampoco diciendo de que Sanae sea una genia estratega y tanto así de sobreestimarla. Pero en otro contexto, y a lo que me refiero es que como ella está asumiendo en estos momentos como primera ministra, uh-huh, primer ministro de Japón, se sabe de que ella hasta cierto punto quería ser tipo Margaret Thatcher. Sí. Como una indomable, de hierro, fuerte, fornida. Sí, como una persona que no se debe tomar en cuenta, capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Exacto, hasta las últimas consecuencias. Entonces, desde esa perspectiva yo me tomo y digo, no lo descartaría del todo. Creo que es muy poco probable, no lo niego. Yo de verdad, insisto, creo que es muy poco probable. Pienso que fue más de un sentido visceral, algo que se malinterpretó. Pero no descartemos este pequeño escenario, donde quizás sí fue premeditado y literalmente tiró la piedra para esconder la mano, dado que gana ella en este escenario.
posicionarse como alguien estoico, que finalmente nunca se dijo de su palabra. Sí, solamente dijo que yo era un escenario hipotético y no vuelvo a hacer comentarios en el Parlamento. Y no necesito hacer más comentarios, si de hecho las señales ya se mandaron. Entonces, Haya sido premeditado o no, o simplemente cosas de azar, ya se mandó el en todo caso fue una salida bastante diplomática, ¿no? Porque no se disculpó, pero fue como no vuelva a hacerlo, básicamente, ¿no? Sí, es como, men. Sumimasen. En fin. Y pues de momento ahí quedó, no va a pasar nada más. China se le dice que a los estudiantes que están en Tokio, en todo lo que viene siendo el territorio japonés, estudiando en la universidad, que reconsideren sus matrículas para quedarse por ahí, porque no garantizaba su seguridad, porque había muchos ataques recientemente hacia los estudiantes chinos. Y pues hay 300,000 estudiantes chinos ahí en Japón, que representan el 45% de los extranjeros que están estudiando en ese país. Entonces, oigan, una pregunta aquí. Se supone que Sanae también sale en el contexto donde hay un discurso populista sobre el fin de la migración a Japón, el rechazo al migrante en Japón, y me estás diciendo de que casi la mitad del migrante en Japón es chino, entonces ¿no será también quizá algo identitario contra ese país concretamente? Es que tiene muchas rencillas históricas, no me sorprendería. Ahora, que sea parte de, porque es sorprendente, o sea, a diferencia de otros países, muchos de ellos de Europa, por ejemplo, por citar algunos, que tienen un gran pedo con lo que es la migración, donde los números que han llegado, o sea, superan el 20%. Japón, si no me equivoco, no llega a ser más de un 3%, estoy equivocado. No pasa del 3%. Y eso es algo pues curioso porque viene simplemente acordándose del discurso populista que está predominando en todo el planeta de no más migrantes, ellos son el culpable de toda la situación mala en mi país. Y bueno, de alguna manera ganan porque si de repente la mitad de esos migrantes son chinos y hay resiliencia histórica, me hace sentido. Y encima si los japoneses son bien quietecitos, así todos respetuosos, donde nadie se mete con nadie y escuchas a un montón de turistas chinos y digo, o sea que se dice que son muy escandalosos, ¿no? Sí. Entonces pues para ellos debe ser chocante porque llaman demasiado la atención. Y me consta, por ejemplo, nosotros que hemos pasado por muchos turistas chinos, se ríen fuerte. Tienen presencia, o sea, ocupan el espacio. Sí, son muy buenos para acaparar el espacio, eso no es mentira. En fin, pero esto no lo tomen como que los chinos son malos, simplemente que... No, son culturas distintas. Pensemos simplemente en algún país, qué sé yo, Perú, por ejemplo, versus otros países como Colombia o el propio Venezuela. Son, ¿cómo decirlo?, idiosincrasias distintas, su forma de percibir el ruido también es diferente. Sí. Y bueno, si te gustó, como dimos esta noticia, que ya quedó en esto, no va a pasar nada más, esto ya es letra muerta. Por favor, no te olvides de dejar tu like, comenta y comparte y dale la campanita de YouTube que te avise cuando subamos nuevos videos. Muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente noticia. Chile se prepara para elegir a su nuevo presidente. La ronda final es entre la extrema derecha con Kast y la extrema izquierda, comunista incluso, Jara. Y es que con el 94.59% de las mesas escrutadas, el corte a las 8:30 de la noche, Jara tenía el 26% de la votación y Kast el 24%, de acuerdo con los resultados preliminares del Servicio Electoral chileno, ¿vale? Prácticamente ahora la democracia en Chile no funciona como la que funciona en otros países, por ejemplo México. En México puede haber 5 candidatos, se hacen las elecciones ese día. Y si un candidato obtuvo 30%, los demás 15, 10, 20 y gana el que tuvo el 30%. Así el resto sume el 70%, ese que obtuvo el 30% gana automáticamente. Ni modo, que se joda el 70% del país que no estaba de acuerdo. Eso no es tan democrático que digamos. En Chile no funciona así. En Chile se hace una primera elección donde si un candidato obtiene más del 50% de los votos, gana. Pero debe ganar más del 50% de los votos. Si no lo hace, tiene que ir a una segunda vuelta los dos candidatos que tuvieron más votaciones. En este caso, Jara tenía el 26% y Kast el 24%. O sea, si esta elección hubiera sido en México, Jara sería la próxima presidenta de México. Pero, dado que esto es Chile, van a ir a una nueva vuelta en diciembre, donde van a haber nuevas elecciones. Y, curiosamente, parece que el candidato que obtuvo menos votos, o sea, Kast, el de ultraderecha, se dice que va a ganar los votos. Muy probablemente.
¿Por qué? ¿Cómo es posible si la gente votó menos por Kast que por Jara? A ver, una de las cosas que se ha hablado bastante aquí en País Chile es que en este caso Jara como candidata estaba preparada para 3 escenarios. Ajá. El escenario número 1, que ella pasaba la primera vuelta, o sea, y salía electa 50+1, y entonces tenía un discurso respecto a eso. El segundo escenario posible es que ella quedaba, ¿cómo decirlo esto? Dentro de un 30-40% de los votos, para que se hagan una idea. Ya muy cerca, con una mayoría bastante arrolladora en comparación a otros candidatos. Ese habría sido su mejor escenario, porque la verdad de las cosas es que aquí en Chile la mayoría de las veces suelen haber segundas vueltas. Entonces el escenario como más plausible suele ser el segundo o tercero. ¿Cuál es el tercer escenario que se dice que esta candidata tenía previsto y con ello un discurso y cuál iban a ser sus directrices? Que ella se acercara a un 30%. Incluso podía ser un poquito menos, 28%. ¿Qué pasó? ¿Cuánto sacó? 26%. De hecho, este escenario es el más malo, el cuarto escenario. Ni siquiera Jara lo tenía contemplado, muy probablemente. Ajá. O al menos lo que dicen las malas lenguas. Ajá. Y entonces, ¿por qué? ¿Y qué pasaba con los otros candidatos? Sí. Miren, prácticamente los demás no tuvieron más del 20%. Por ejemplo, había uno que se llamaba Kaiser, que no terminó la universidad. Trató de entrar en 5 carreras, no terminó ninguna. Youtuber. Es youtuber también, de ultraderecha. Se mandó a decir comentarios malditamente funables que no voy a decir en este programa. Nos van a censurar. Pero quisieron que Kast, que era de ultraderecha, pareciera moderado, ¿vale? Y había también otra que venía siendo de un expresidente que se llama Matei, que es más centrista. Tenía un programa que yo lo revisé y tenía propuestas más realistas. Sí, en el caso de la señora Matei era parte de la coalición de uno de nuestros expresidentes, señor Piñera. Ajá. Pero nuevamente no llegó ni siquiera al 20%. Entonces, y así hubo otros economistas y otras personas que no llegaron a cubrir los votos. El problema es que todas estas personas que contendían eran más orientados a la derecha que a Jara, que es comunista, del Partido Comunista, del chileno. Y pues Kaiser, Matei, Parisi, todos deben decir, les felicitamos al señor Kast y le pedimos a la gente que votó por nosotros que vote por él. No, resulta con Parisi todavía no salió a hablar. Ah, Parisi todavía no. Que yo sepa, no. Hasta hoy día al menos que yo sepa. Ok. Pero lo que pasa con él es que muy probablemente de sus votos se cree que vayan al extremo, así, a Kast. Y resulta de que incluso si los votos de Parisi, que son estratégicos dentro de todo, fueran para Jara, ahora sí Jara no saldría electo. Prácticamente es todas las personas que están diciendo voten por Kast en la de Jara. Sí. Pero, ¿por qué? O sea, de verdad, esta Jara viene del partido que ahorita actualmente gobierna Chile, que es de ¿cómo decirlo? Su candidata. Su candidata. Y esto parece que es un voto de castigo. Ahora, yo me puse a revisar algunos datos económicos básicos de crecimiento económico, o sea, y es parecido entre el resto de Latinoamérica, ¿vale? 2.8%. De hecho, son de la economía más fuerte después de Brasil, ¿vale? O sea, viene a Brasil y luego ustedes. En seguridad, o sea, no están a los niveles de México. O sea, nosotros quisiéramos niveles de seguridad. Pero entiendo que la población ha visto una disminución muy fuerte de su seguridad, que aparentemente mucha gente se queja en todas las regiones de Chile que han tenido que cerrar sus establecimientos por una inseguridad percibida por culpa de los extranjeros encima, aparentemente. Y pues que encima de todo los chilenos tienen una percepción de que se han vuelto más pobres. Tú como chilena, ¿es esto verdad? ¿Los chilenos se han vuelto más pobres? Yo pienso que la percepción que tiene la gente no está tan equivocada. Sin embargo, es verdad, o sea, si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, bueno, en país de ciego el tuerto es bello, ¿no? Sí. Y yo pienso que aquí Chile funge precisamente como el tuerto. Ya. Derechamente sería el tuerto. Si lo comparamos a yo lo que recuerdo 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, sí ha habido un aumento significativo de la delincuencia. Antes te asaltaban pero no te mataban. No. Ahora lo que pasa es que los delitos terminan en causas fatales.
Y eso es lo que produce que la percepción de la gente sea como tan desfavorable. Y de hecho, cada cierto tiempo se han hecho estudios, o sea, encuestas, análisis de la realidad que está pasando, y en algunas veces yo recuerdo incluso de que se dice que ha disminuido la delincuencia. Lo que pasa es que la magnitud de los delitos, eso no está... Eso no es lo que se está haciendo mucho ruido. Los chilenos no solían fallecer en asaltos. Exacto. No había sicariato y otro tipo de crímenes. No son propios de la población, entonces claramente eso va a generar una percepción. Y aquí entra el tema de la migración, que obviamente como hubo una migración descontrolada, porque todos sabemos lo que pasó en la región con cierto dictador. Sí, también está prohibido decir Maduro. No. Ah, bueno. Ese dictador. Ya. Resulta que, ¿qué pasa con Maduro? Se cree que es el líder del Cártel de los Soles y mandó al tren de Aragua a diversas regiones de Sudamérica. Sí, de Sudamérica, entre ellas Chile. Ajá. Entonces, obviamente, imagínense ese tipo de delitos que cometen en este caso estas organizaciones, que son bastante fuertes, van a contribuir a que haya un aumento en la percepción de las personas, y es genuino, o sea, no podemos tampoco... los políticos, y normalmente cuando la gente se afana por un sector, tienden demasiado a vapulear lo que dice el contrario. Lo menosprecian y lo ningunean. Yo siento que esto no es para ningunear a nadie. O sea, si vamos a hablar con datos, hablemos con datos. Sí, puede ser que en algunos momentos la delincuencia baja, pero veamos también el nivel de intensidad de la agresividad de los crímenes. Que es ahí donde se produce este quiebre. Sí, también que entre lo que dicen los analistas, es que el chileno castigó a Boric porque hubo un montón de reformas que no terminaron de consolidarse, sobre todo lo de la reforma constitucional, ¿no? Que primero pasó la constitución de Boric, que no fue aprobada, luego Kast quiso pasar su constitución, tampoco, y al final dejaron la constitución de Pinochet. Tanto jaleo para dejar la constitución del Pinochet. Sí, pero sin embargo hubo un montón de reformas económicas muy fuertes. Por ejemplo, aquí el chileno antes tenía algo que se llamaba el secreto bancario, donde prácticamente los bancos no podían revelar información personal de las cuentas, de los cuentavientes, para dar redundancia, y pues eso se quitó. También hubo una especie de nueva reforma donde si tú en tu cuenta tenías más de 50 transferencias al mes o 100 en 6 meses, tenían que darle aviso al Servicio de Impuestos Internos para que te hicieran, para que te auditaran, para que dijeran por qué estás recibiendo ingresos. Y pues prácticamente esto hizo que el emprendimiento, o sea, hay muchas otras cosas más. Sí. Pero esto sería lo que afecta directamente a la clase media y clase media baja. También hubo un montón de reformas que hicieron más torpe el emprendimiento para la gente que va comenzando. Y pues prácticamente hicieron que mucha gente que podría haberse animado a crear un negocio, que al final de cuentas eso es lo que realmente hace que crezca un país, que muchas personas empiecen a poner negocios que funcionen. No que no funcione, que funcione. No queremos negocios zombie aquí. Sí, exactamente. Pues de repente el PIB va creciendo paulatinamente. Si tu país carece de la capacidad de crear emprendimientos independientes, no monopólicos, entonces difícilmente esperes que veas un crecimiento. Y bueno, esa es una tesis que yo estoy sosteniendo porque es algo que mucha gente se está planteando en todas las naciones, ¿no? Ay, es que tenemos un crecimiento muy pobre del 2% y no tenemos idea de qué pasa. Bueno, porque cuando hubo una mayor época de crecimiento estaba directamente correlacionada con la cantidad de emprendimientos que había de gente que era independiente. De repente dejas que las grandes ultranacionales compren las competencias. Monopolizan los sectores estratégicos de toda la economía. Ajá, y pues de repente vas viendo cómo tu crecimiento se va deteriorando uno tras otro. Porque al final lo que hacen las grandes corporaciones es maximizar sus ganancias a costa de muchas veces los sueldos de los trabajadores, las condiciones de trabajo, incluso la manufactura. Sí, y pues si antes una persona que a lo mejor es artista y se podía agarrar, hacer sus dibujos y salir a la calle a venderlos e incluso pedir, aquí en Chile van con su teléfono y pueden transferirse de casi como, a ver, pasa el teléfono, tic, listo, transferido. Es algo en mi país, por ejemplo en México, no pasa. Para mí fue un shock encontrarte que de repente puedes estar pagando con transferencias de golpe. No porque no se haga, sino por lo rápido y seguro y fácil que es aquí. No, y es instantáneo.
Ajá, y por esas transferencias a los chilenos no, banco no revisaba el sistema de impuestos internos que una persona vendió 10 dibujos o 50 dibujos en una semana. Claro. Y ahora si lo hace, el sistema de impuestos internos va a agarrar y va a decir, tú que estás emprendiendo y estás empezando, pues sabes que de esos 50 dibujos que hiciste me tienes que pagar el 19% del IVA y el 30% del impuesto sobre la renta. Eso es el 49% de lo que ganaste. Y pues realmente es un costo que la gente que va emprendiendo no debería poder asumir. Hay maneras de que hacer emprendimientos sin pagar impuestos, ¿vale? Pero la gente que va emprendiendo no tiene ni el conocimiento ni el dinero para pagar a un contador para que te avise, ¿vale? O que y tampoco tiene muchas veces el tiempo para poder ellos mismos aprender. Realmente en esa situación tú tienes como país crear leyes que permiten a los nuevos emprendedores estar en regímenes que les permitan ganar dinero sin pagar impuestos hasta que se vayan recuperando siendo fuertes y ahora sí pagarte los impuestos que te mereces. Y actualmente aquí en Chile para poder acceder a ciertos beneficios como emprendedor te ves obligado a pagar una asesoría que muchas veces no sabes ni siquiera que la necesitas ni tampoco dónde conseguirla ni a quién necesitas pedirse. Sí. Porque hay regímenes, sí, tampoco son los más convenientes. Concluyamos eso, o sea, sí, son convenientes para el que ya tiene su negocio y ya ha generado sus primeras ventas y tiene un sistema, pero por ejemplo, para aquellas personas que quieren aprender haciendo, no caben dentro de estos sistemas tributarios. Entonces, y hay así un montón de políticas que en lo energético no llegaban a nada. Funcionado, no han llegado al ciudadano a pie. Que en términos de conectividad o infraestructura se continuaron avanzando una serie de proyectos que venían de la administración anterior. Sí, como ejemplo una nueva línea de metro en Santiago, un tren que iba a conectar Chile, pero no se terminó de construir y pues simplemente estuvo en la burocracia dando vueltas entre dar papeles, firmar papeles, llevar papeles. No se concretó en absolutamente pues nada. Entonces la administración de Gabriel Boric fue más pasar leyes para cobrar más impuestos, hacer más pobre a la población. Es que se enseñaron con la gente más humilde, más pobre, pero no en todo caso con los que viven de los beneficios concretamente, sino de aquellos que querían emprender o que estaban sacando dinerito extra a través de algún negocio hacia sus vecinos. O sea, incluso si yo quisiese vender pasteles, postres, ya no puedes, tienen que pagarte en efectivo, si no puedes estarlos vendiendo con transferencia. Y eso es muy problemático porque los chilenos venían de una cultura donde pagaban en transferencia. Sí. Y esto es muy peligroso porque puedes hacer que la población se orille al comercio informal, como en México, donde prácticamente más de la mitad de los ingresos que se generan por los ciudadanos mexicanos no pasan por el sistema formal, no son detectados. Entonces, sí, y al final estamos trasladando un tipo de sistema que el ciudadano ya estaba acostumbrado a usar sus transferencias y sus métodos digitales a un terreno de la especulación completamente. Sí, o a regresar al sistema antiguo de, no, ¿sabes qué? Págame en efectivo, Solo efectivo, si no te vendo. Y francamente, pues eso es un golpe muy fuerte porque una vez que las personas entran al comercio informal, es muy difícil volver a hacer que regresen al comercio formal porque te das cuenta o se dan cuenta de que nadie los puede detectar, no les van a pedir a cobrar el 50% de lo que ganaron como impuestos y mientras puedan seguir siendo discretos y no ser tan ostentosos, pues realmente son ingresos que van a seguir manteniendo. En síntesis, se cree entonces de que este es un voto castigo precisamente por todo lo que estamos comentando. Si bien no se refleja de forma tan directa en lo que vendría siendo los datos oficiales, formales que hay hasta el momento, sí hay una percepción por parte del público y de la ciudadanía de todo esto, de que la migración no ha disminuido, de que los problemas que han traído en este caso los extranjeros siguen ahí, que en todo caso este relato de todo el mundo, ya hablábamos del caso Japón. Sí. También el tema propiamente hablando de la gente que normalmente son los que emprenden y hacen todo este tipo de informalidades, que son la gente más vulnerable, se vio gravemente afectada por todos estos movimientos tributarios y de básicamente de estrategias para hacer dinero por parte del Estado. Y una última cosa yo diría, también pienso que tiene que ver, es que Boric salió como que él iba a ser la persona que lo iba a cambiar todo, como aquella persona que iba a abogar por los estudiantes, que iba a abogar por las clases obreras. Si uno miraba en aquella época cuando él salió su manifiesto de campaña, o sea, él era feminista, progresista, laborista, todo lo que se le ocurra. Era un Frankenstein. Prácticamente tenía unos principios y si no te gustaba tenía otros principios con los que podían acomodarte mejor. Claro, era un revoltijo.
Y claro, al final sucedió que, por ejemplo, dentro de sus cosas más importantes de por qué terminó ahí, por ejemplo, en el tema del feminismo, dentro de su propio gobierno hubieron casos de abuso violento a personas que trabajaban ahí. O sea, estamos hablando de un gobierno feminista encubriendo abusadores. Sí, es que era alguien de su bancada, ¿no? Sí, alguien muy cercano a él. Sí, no me recuerdo cómo se llama esta persona, pero bueno, ya lo pondremos ahí en foto. Sí, el propio Boric también. En su momento tuvo una que otra acusación que no llegó a mayores, pero donde el río suena porque a veces piedras caen, no sé. Y otra cosa de esta persona es que también, por ejemplo, la reforma de pensiones, que finalmente quedó en nada, porque básicamente dijo, vamos a ir contra los súper ricos para aliviar la ciudadanía, sí, fue todo al revés. Ahora los que están emprendiendo están obligados a pagar sus cotizaciones de servicios de previsión social. Todo. Los de boleto honorario. Sí, los que hacen servicios honorarios. Antes, imagínate que en México, por ejemplo, tú haces servicios honorarios y el gobierno te obliga a pagar tus contribuciones al IMSS o al Seguro Social. Eso no pasa. Cada quien como que se vale por sí mismo, si se enferma pues ya va a un servicio particular, ¿no? Pero aquí en Chile ahora si vas a estar emprendiendo, vas a hacer un servicio de honorarios por dar un servicio, tienes que pagar tu cotización al seguro médico porque sí, a pesar de que a lo mejor no sea tan bueno o algo que tú quieras tener un servicio privado, ni modo. Te vas a pagar porque sí, porque queremos recaudar. Encima en Chile el sistema de pensiones es muy malo. Básicamente se calcula que para tener tu ingreso completo tienes que vivir hasta los 107 años. Más o menos, arriba de los 100 años. Sí, y pues realmente, aunque tú dijeras, sabes que no me gusta el sistema, quiero agarrar y mandarlo a otro lado, o yo ahorro por mí mismo, te están forzando a que dejes tu dinero ahí. Sí. Realmente te dan muchos motivos para tratar de estar en el comercio informal y no estarle pagando a Chile las cosas. Y el problema es que estas políticas hacen que exista un mayor empobrecimiento. Y de hecho vamos a ver, si bien no han salido datos oficiales, porque todas estas reformas, la gran mayoría se aprobaron en 2024, y no ha habido datos de todo cómo cambió a 2025, claro. Vamos a ver en 2026 si lo que decimos en este podcast tuvimos razón, es real o no. Si lo que yo digo y Mari Carmen dice es correcto, veremos cómo hay un mayor empobrecimiento, una menor cantidad de emprendimientos, y mayor crecimiento con respecto al emprendimiento. Ajá, incluso una mayor delincuencia debido a que mucha gente salió hacia la pobreza, por ejemplo. Claro. Entonces, pues vamos a estar viendo cómo evoluciona todo esto. Entonces, al final, ¿tú crees que Jara va a ganar o va a ganar Kast? Lamentablemente, porque, bueno, normalmente yo trato de ser bien objetiva y no parcializarme hacia sectores políticos. Si me preguntan a mí, no me gusta ninguno. Vale. ¿Ya? También digo lamentablemente este señor porque salió con una consigna populista prometiendo una serie de cosas que no son constitucionales, de hecho están fuera de la constitución, que no son tampoco facultades presidenciales, o sea que para que se cumplan tienen que haber otros actores que intervengan directamente. O sea, eso básicamente es llegar con falsedades a un gobierno. ¿Con decretos presidenciales como Trump? Claro, sí, o sea, o por ejemplo el tema de la seguridad tendría que tener, para hacer lo que él dice, a Chile como en estado de excepción durante sus 4 años de campaña. Ya, como que de 7 de la mañana a 9 de la noche, y quien esté fuera después de las 9 de la noche, sí. Ahí está. Pero bueno, aún así, probablemente salga Kast. ¿Por qué? Porque la señora Jara está muy difícil, dado los números, o sea que si hubiera sacado un 30%, otro sería la cara, muy diferente. El tema es que esta señora sacó un número muy cercano al propio Kast. Ya con Kast y Kaiser tienen una cantidad de votos ingente. Más encima hay otra candidata de la derecha que es la señora Matei, que muy probablemente las personas que votaron por ella van a votar por Kast en su gran mayoría. Del sector Parisi, incluso si se repartieran esos votos y todos ellos votaran por Jara, con los otros dos que acabo de señalar más el propio Kast, no llegan, no dan las cuentas. Qué curioso es la democracia chilena, porque a mí me parece súper interesante que haya 2 vueltas para que la gente decida quién quiere como presidente. Y si existe esta, ¿cómo decirlo?, esta previsión en la ley chilena, donde la población, si no está de acuerdo con Jara ni con Kast y se sabe que estos candidatos están del asco, mejor votemos en nulo para que pongan otros candidatos porque los dos nos dan... Sí, pero eso nunca pasa. Eso nunca ha pasado. Difícilmente pasaría. Sí. Bueno, la decisión a tomar la noche, ¿no? Yo como mexicano, pues poco puedo decir, más allá de que buena suerte. Por favor, elijan a alguien que sea bueno. No sé quién es peor, honestamente. Los dos están igual de mal. En fin.
Es que es la realidad del mundo. El mundo en estos momentos está polarizado. Y de hecho, si hablamos de Chile como sujeto de estudio, es un ejemplo más de lo polarizado que se encuentra el mundo en estos momentos. Comprendo. En fin, entonces veremos qué ocurre con Chile cuando se anuncie el ganador, veremos cuál es el programa político que trae, porque no me puedo poner a hablar de uno de otro, porque no vale la pena. Y que si te gustó como dimos esta nota, qué hay detrás de estas elecciones chilenas, no te olvides de dejar tu like, comentar y compartir, recomendarnos y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Siguiente noticia. El príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, si no mal recuerdo, fue a visitar al señor Donald Trump al despacho Oval el día de hoy. Uy, esto está fresquito. Hoy día es jueves 20 de noviembre. 20 de noviembre. Exactamente, ¿no? Y bueno, prácticamente fue para hacer su visita. Trump lo recibió modestamente, porque Trump es recibido en otros países con bombo, platillo, fiestas, regalos. Pero para recibir a los invitados, Trump es como que, oh, siéntete orgulloso de estar aquí frente a las cámaras de mi país. Y yo estoy muy feliz porque el país que me visita es un grandioso país, es grandioso su gente, me cae muy bien. Y a los asesores internamente, ¿cómo se llamaba? Bueno, ¿qué fue a hacer este señor príncipe al país de las barras y las estrellas? Mira, Mohammed bin Salman fue a pedir que Estados Unidos utilizara 3 cosas en particular. Buscaba que le permitiera enriquecimiento de uranio, poder... Sí, ¿cuál es? Pumba. Exactamente, quería enriquecer uranio, ¿vale? Quería tener como que una especie de borrón y cuenta nueva de respecto a un evento que le ocurrió con un periodista del Washington Post. Y quería también, pues, a cambio de comprarle cierta cantidad de aviones a Estados Unidos, una protección militar exclusiva para Arabia Saudita. No exclusiva, pero así como que fuera... A lo Qatar. A lo Qatar. Ya. A lo Qatar. ¿Qué ocurrió? Bueno, resulta que cuando termina Donald Trump de decir su verdad de siempre de que es un gran presidente, es un gran príncipe, son grandes personas, me caen súper bien, empieza siempre frente a las cámaras esta sección de preguntas y respuestas. Bueno, resulta que una de las entrevistadoras, de las reporteras que está ahí, le pregunta al príncipe de Arabia Saudita que qué onda con lo de el columnista del Washington Post que fue detenido en Arabia Saudita por crímenes contra la realeza, ¿no? Prácticamente, si no mal recuerdo, de este escándalo fue porque había hecho un reportaje que dejaban ver una serie de malas prácticas que tenían que ver con la corrupción y el financiamiento de ciertos grupos extremistas. Y pues Donald Trump... ¿Qué hace terror? Sí. Y pues Donald Trump lo defendió con tanta vehemencia que reprendió a esta reportera por avergonzar a su invitado a nuestra casa. ¿Cómo se te ocurre? El reportero en cuestión se llama Jamal Khashoggi, creo que tengo entendido que sigue estando en prisión. Yes. O si no me recuerdo, es que no sé si es uno que está en prisión o uno que fue de suscrito de... Entiendo. Pero o sea, como fuere, hubo un problema con un periodista de origen estadounidense. Que fue atacado. Claro, y por ese motivo necesita hacer ese borrón y cuenta nueva. Y bueno, esto se consiguió con Donald Trump defendiendo con fuerza y vehemencia al príncipe de Arabia Saudita. Pero es que tenemos que entender, si Trump va por la paz del mundo. La paz a través del dinero, por supuesto. Obviamente. Y bueno, con esto se ha... Es un Nobel, cabrón. Sí. Se le ha rehabilitado a Bin Salman ante Washington y el mundo. No hay nada que... no puede hacer. Ajá. Y no hay rencor por lo que hizo nuestro reportero. Además, a mí también me caía mal, dice Donald Trump. Entonces, él dice que pues es cuestión de dejar atrás el caso de Khashoggi y estrechar lazos con un reino que ha prometido casi $1 billón en inversiones estadounidenses. ¿A $1 billón? No cualquier cosa. Sí. Y vínculos comerciales con su propia familia de Donald Trump. Evidentemente. De hecho, yo me acuerdo cuando un Trump por ahí que se fue a dar una vuelta allá a esos países del oriente. Visitó varios. También, como parte de su visita, Donald Trump prometió a Arabia Saudita que iban a ser elevados de categoría a aliados como de primera categoría que no pertenezcan a la OTAN. O sea, como que unos aliados de que si les pasa algo a Arabia Saudita, ahí va a estar el portaaviones de Estados Unidos listo para defender a su país árabe favorito. Aquí ya surgen preguntas. ¿Puede Trump realmente prometer estas cosas? Pues puede hacerlo.
O sea, tienen la facultad porque tiene la bancada republicana para... ¿Y cuando se vaya? Eso es problema para el Partido Demócrata de 2028. En todo caso, esto también lo que consiguió Mohammed bin Salman es esta protección de Washington, quitando algo que Biden buscaba para que se prometiera a Arabia Saudita. Biden, antes de Trump, quería que Arabia Saudita prometiera una normalización total de las relaciones con Israel. O sea, que prometiera que ya se iba a llevar bien, que nunca iba a estar... Sí, casi. Bueno, Trump le dijo, no tienes por qué ser amigo de Netanyahu. Honestamente, a mí también me cae mal. Dijo, son muchos problemas. Por su culpa no me llevé mi premio Nobel. Entonces, pues, ahora con esto que no tiene que prometer no ser hostil con el Estado hebreo, pues realmente es una victoria política para Mohammed bin Salman. O sea, de hecho, sí, bastante grande la victoria porque desde un punto de vista de relatos, ya hemos hablado de lo conflictuado que es esa región concretamente. De hecho, es una región bastante efervescente por todos los problemas que han tenido. Es que yo diría que esto más que históricamente. Sí, bueno, hay que entender también que esto de no ser hostil con Israel estaba condicionado a que Israel se comprometiera con la salida hacia la creación de un Estado palestino, normalización de las relaciones comerciales. ¿Un Estado de Israel? Eso ya no va a existir. Acuerdos bilaterales de defensa y comercio, y pues prácticamente Manuel Santiago, pues lo que ha hecho Netanyahu es tan horrible que pues no voy a suavizar mi postura y no me pidas que me lleve bien con él. Y Trump dijo, sí, te entiendo. En fin, como dije, Arabia Saudita también prometió comprar los aviones más modernos, los cazas más modernos que ven Estados Unidos en este momento, que son los F-35, que son bastante similares a los que utiliza Israel, o sea que ya no va a quedarse atrás, y un nuevo acuerdo de defensa estratégica como pasó con Qatar. De hecho, ya se dio cuenta de que la correa que le tiran al perro llamado... Sí, o sea, prácticamente esto le permite a Mohammed bin Salman reconfigurar su posición geopolítica en Medio Oriente. Sí, que es con el mandamás y con la cabeza superior. Sí, y pues esto también le permite a Mohammed bin Salman, sabiendo que ya el petróleo está como que a punto de reascender. Las empresas petroleras han hecho mucho porque la gente no avance en la transición energética, ¿vale? Sí, pero ellos sí tratando de frenarla dentro de todo lo posible, ganar tiempo. Y ya lo han ganado todo lo posible, pero lo que quieren las petroleras es, sabes que vamos a cambiar nuestra giro de negocio a energético en otras cosas, pero denos chance de ser los que van a acaparar el mercado de la nueva energía. Bueno. Entonces, pues, lo que está haciendo Arabia Saudita concretamente es avanzar en materia de robótica e inteligencia artificial, así como en otros minerales estratégicos. Y pues, como quiere reorientar su economía, acuerdos que están firmando con Donald Trump a través de una serie de yo invierto en tu país, pero permíteme reconfigurar mi forma en la que yo voy a estar presentándome frente a Medio Oriente, para que Qatar ya no me haga la sombra, que yo esté por encima de todas las cosas. Eso no significa que Qatar ya no va a ser aliado de Donald Trump o de Estados Unidos. También siguen con su protección. Que van a estar al mismo lado, yo creo. Si dice Trump que va a haber una posición especial sobre las especiales de la no OTAN, entonces Qatar y Arabia. Sí. Y bueno, prácticamente Mohammed bin Salman salió pues con bastante bien parado de esta visita hacia Donald Trump. Sobre todo porque ya que se ha quitado de encima esta hostilidad que tenían los estadounidenses hacia cómo trató a un periodista estadounidense, porque los gringos son muy rencorosos en ese sentido, con justa medida, porque no se merecía lo que le pasó al periodista. Podría haberlo deportado, pero lo trató de otra manera, ¿no? Y que Trump mismo salía a defenderlo ante cadena nacional, pues bueno, ya no hay nada que culpar. Es lo que habíamos estado diciendo, por ejemplo, similar a cuando invitó al propio Putin a tierra norteamericana. Ciertamente. Y si hubiera tenido un compromiso de defensa completo, que no lo consiguió, simplemente fue como que es un aliado clave, pero no como... O sea, una cosa es que sería aliado clave. Es que lo más importante que van a buscar aquí estos líderes conflictivos es legitimidad ante el mundo. Porque lamentablemente, nos gusta o no nos guste, para bien o para mal, Estados Unidos, y en este caso Trump como su presidente, les puede dar esa legitimidad que ellos tanto buscan y esperan. Porque de esa forma se le abren muchas puertas al comercio, a otros lazos diplomáticos, a un lavado de cara, básicamente. Sí, y pues ahora que también quiere diversificar su energía, Trump le autorizó a este príncipe árabe que pueda acceder a chips avanzados, que ahorita Trump los tiene como que medio saber a quién sí le vende y a quién no, para poder avanzar en inteligencia artificial. Aparte que ya había firmado un convenio
la gira que hizo Medio Oriente este año. Sí, para sus negocios también personales. Sí, entonces pues... ¿Quién como Donald Trump que puede ir a nombre de un país a hacer acuerdos personales? Sí, ¿verdad? Literalmente. Entonces pues prácticamente consiguió todo lo más importante. No normalizó. Me fue bastante bien. Un borrón y cuenta nueva, protección de Estados Unidos y acceso a tecnología clave de punta, más un posicionamiento geopolítico fuerte en todo lo que es Medio Oriente. Prácticamente Israel ahora no solo tiene que cuidarse de Qatar, tiene que cuidarse también de Arabia Saudita. Ahora son tres, no solamente Israel. Sí, o sea, porque también está Irán por parte de Israel, que siempre se ha tenido que cuidar de los ayatolá. Y pues prácticamente bien por Mohammed bin Salman, no porque se apoye a esta persona, sino porque jugó bien sus cartas, le dio bien a Trump. Hizo una muy buena diplomacia. Yo creo que aquí este príncipe árabe nos da una cátedra de cómo hacer acuerdos inteligentemente hablando. Petro, apréndeles. Sí, eso sí, hay que decir que si bien prometió $1 billón en inversión en Estados Unidos, no se ha concretado de qué manera lo hará, ni cómo, siempre es una promesa que lo gastaré. Sí, mientras sea lo haré y no cuándo, todo bien. Siempre pueden jugar a aplazar. Sí, pero mientras haya conseguido sus 3 objetivos básicos, que era seguridad, tecnología y legitimidad internacional, pues... ¿Algo más que decir de esta noticia? Pues realmente hay que estar al pendiente para ver cómo va a evolucionar la geopolítica en Medio Oriente, sobre todo porque ahora con esta colaboración más estrecha con Estados Unidos, tal parece que uno de los objetivos que no se mencionan los analistas es que quiere que Arabia Saudita sea aliado de Estados Unidos y no de China. Que recordemos que también este año Arabia Saudita había firmado unos convenios con Xi Jinping para usar un sistema paralelo al SWIFT para transferencias internacionales. Y que además es mucho más rápido que el sistema que usan los estadounidenses. El estadounidense dura 2 días, el de los chinos es 7 segundos. Así es. Entonces... Yo aquí por eso digo, o sea, este señor nos da cátedra de cómo hacer buena diplomacia, de cómo hacer buenos acuerdos, de cómo jugar bien sus cartas. Porque en este momento no está ni con Dios ni con el diablo. No, o sea... Está jugando, de hecho yo diría que él a pesar de todo está jugando a lo nuestro. Me recuerda un poco a Rusia. A mí me recuerda más a Suiza. No, yo lo digo a Rusia por el tema de Putin, que ha estado endulzándole el oído a Trump durante mucho tiempo, y de pronto va ahí con Xi Jinping. Sí, porque diga, pues sí, yo recuerdo que yo no estoy ni contigo ni con nadie. Entonces me recuerda un poco eso, porque si bien hace nada estaba firmando acuerdos que no se puede tampoco, es decir, tan rápidamente o tan fácilmente, ahora va a conseguir esto con Trump y Estados Unidos, me parece bien. Muy bien. Si te gustó cómo vimos esta noticia, por favor deja tu like, comenta y comparte. Y dale a la campanita de YouTube para que te cuando subamos nuevos videos. Ahora, ¿cuál es la siguiente noticia? Actualización. La semana pasada les dijimos que salieron un montón de correos que mencionaban el nexo entre un señor de una isla, un depravado de una isla, y Donald Trump, ¿vale? Hace nada estuvimos hablando de este caso del señor de la isla. Bueno, el día miércoles, ayer, Donald Trump firmó una medida que obliga a la publicación de los archivos de este señor de la isla tras perder una lucha encarnizada de meses para evitar su divulgación. De hecho, es algo que ha tomado a la gente bastante por sorpresa. Honestamente, yo todavía no sé qué pensar al respecto porque Trump me consta de que es bastante poderoso, en el sentido de que tiene muy buenos allegados. Me parece raro que se haya liberado y que haya hecho presión para que se libere. O bien eliminó su nombre de la lista, si es que estaba ahí. O derechamente la información que vio que estaba ahí puede ser problemática, pero no incriminatoria. Entonces, en ese caso, supongo que tendré que jugar a la amnesia como lo he estado haciendo todo este tiempo. De hecho, no estás muy lejos de la verdad, porque según lo que se le ha decidido Donald Trump, a veces Trump es muy honesto, que dice que no es ilegal haber mantenido conversaciones con una persona que hizo esas cosas. O sea, sí tuvo conversaciones con él, pero no hice yo nada mal. Eso fue básicamente lo que salía a decir. No es ilegal haber tenido conversaciones con él. Entonces va a tener que jugar a la amnesia. Sí. Mientras en los documentos no haya nada que le incrimine a él directamente, que digan Trump en el año tanto con una niña de tantos años. Y mira que Trump intentó hacer muchas maniobras para tratar de dejar de lado esto, porque eso lo prometió en campaña, que si él era elegido iba a hacer una ley para publicar abiertamente todos estos archivos. Y después estuvo activamente frenando todo esto. Lo que también me llama mucho la atención, por eso lo digo, ¿será que ya tuvo acceso a ese material y se dio cuenta que quizá no es incriminatorio, más sí es conflictivo?
Yo creo que va por ahí. Yo también lo creo. Que a lo mejor dijo algunas cosas funables, pero Trump puede decir, ay, es que ya cuando yo era joven, solo tenía 65 años. Y ya la gente cambia, no me puedes culpar por algo que hice hace 20 años. Y pues prácticamente Trump se atribuyó el éxito de representar esta ley, porque básicamente salió a decir que culmina... He cumplido mi promesa de campaña. Sí, básicamente salió a decir esto, que ya se acabó los obstáculos que se habían puesto para que se publicaran abiertamente los archivos, que él siempre dijo que nunca iba a obstaculizar esto, y es éxito suyo que esto pasa. La realidad, una mezcla de bancada demócrata con republicanos que estaban muy asqueados de lo que había pasado, estuvieron presionando constantemente a lo largo de los meses para que se publicaran los archivos. Al final fue una presión constante de negociaciones y negociaciones, hasta que al final todo el Congreso votó para que se publicaran los archivos, y ahora sí Donald Trump firmó esa ley de que, ok, aquí está. Pero miren, pero es que cabrón es muy prerromático, me dijo, sí, esta victoria también es mía, aquí está, miren todos orgullosamente cómo lo firmé. Yo creo que prácticamente fue jugando al abogado del diablo. Yo creo que el tipo vio lo que estaba ahí perfectamente, que no era algo incriminatorio, no hubo videos, no hubo material explícito. Seguramente van a ver cosas que son problemáticas, por algo no ha querido que eso se filtrara antes. Porque obviamente si yo estoy en el poder y tengo la posibilidad de evitarme pedos molestos mientras estoy en mi presidencia, honestamente yo también lo haría. Sí. Otra cosa, cuando se acercaba la votación en la Cámara de Representantes sobre la publicación de los archivos, Trump solicitó repentinamente al Departamento de Justicia que investigara las conexiones del señor de la isla con varias figuras afines al Partido Demócrata. Se está blindando. Ajá, o sea, como que caigo yo, caigan ustedes también. Sí, no, yo diría que esto es una amenaza velada. Entre ellas, el expresidente Bill Clinton y vínculos del gigante bancario JP Morgan Chase. Prácticamente diciendo, caen la política y caen los banqueros, caemos todos. Sí. O sea... No, está una amenaza velada, claramente. Sí, o sea que... Está a su forma haciendo presión para que gente con mucho poder de esa época también estén haciendo la suya por detrás del escenario, seguramente. ¿Qué vamos a ver en esos archivos? Honestamente, yo creo que es una cantidad de material muy fuerte, muy grande, porque el señor estuvo varias décadas haciendo lo que estaba haciendo. Vamos a escandalizarnos, vamos a ver quién está ahí, y no va a quedar en nada. Sí, evidentemente no va a quedar en nada. Mucha de la gente que participó de ese tipo de cosas ya están bajo tierra. Eran tan viejos que están bajo tierra. Y los que estén con vida seguramente van a pasar plata, creo yo. Sí. Para tratar de esconder lo más problemático y decir, no, pues es que así como el presidente Trump, no es ilegal que yo haya mantenido conversaciones con esta persona. Me hago el tonto y yo no sabía que era una persona tan mala. Pero aquí dice, correo dice, es que creí que estábamos hablando en sentido hipotético. Claro, y al final es su palabra contra la ley, mientras no hayan pruebas reales y tangibles, como videos o fotografías, poco se puede hacer. Sin ir más lejos, o sea, la semana anterior, cuando hablamos de este señor de la isla, con el señor Jeffrey, nosotros leímos dentro de los correos que citaba a una de las víctimas de él, que según el señor de la isla había estado a solas con Trump. Ajá, que de hecho estuvo en Mar-a-Lago, que esta víctima fue ahí donde conoció al príncipe Andrés del Reino Unido, que ya fue expulsado de la realeza prácticamente, y pues que decía, se burlaba en sus correos, ¿cómo es que la gente no hace la conexión, verdad? Claro, entonces, por ejemplo, este correo que ya fue filtrado, que es bastante claro lo que dice de la conexión y de las perversiones que hizo este presidente de Estados Unidos, y sin embargo no se puede hacer nada porque no hay pruebas. Exactamente, no hay pruebas. No hay un correo filtrado de una anécdota pasada de un señor que ya pasó mejor vida. En fin, entonces no se decepcionen si no encuentran la gran conspiración o la gran persecución mediática a políticos, banqueros y demás. No, esto va a salir sin pena ni gloria. Así pasa en el que es el poder. El crimen nunca paga, aquí yo diría que calza bastante bien. Sí, en fin. Si te gustó cómo dimos esta actualización, por favor no olvides dejar tu like, comentar y compartir, y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. La última actualización, la fallida, en mi opinión, marcha de la generación Z. ¿Quiénes estaban detrás? Lo dijimos la semana pasada, que de acuerdo a una serie de investigaciones que había hecho el propio gobierno federal, estaba Ricardo Salinas Pliego, una persona delegada de la política opositora. El señor que no quiere pagar.
un tipo que no quiere pagar impuestos de derecha, y había una especie de compañía que se dedicaba al marketing, ¿vale? Yo me burlé la semana pasada diciendo, oye, es que se ve que hiciste tu lista de qué cosas le preocupan a la gente de la generación Z y dijiste que ibas a luchar por cada una de ellas, de seguridad, oportunidades de empleo. Aparte tendrá que venir la gente que quiere marchar. Ajá. Y de todas estas cosas que te agarraste, que el caleidoscopio de las cosas que más les importaban de acuerdo a tu estudio estadístico. Ajá. A ver, te dijiste, ok, vamos a convocar una marcha para el 15 de noviembre aprovechando que existe cierta... movimientos internacionales de generación Z, pero necesitamos un nombre que pueda identificarse, un nombre que aglomere precisamente a este grupo. Este sector demográfico. Sí, ¿cómo les ponemos? Debe ser un nombre que pegue, algo con lo que se pueda identificar. La marcha de la generación Z, obviamente. ¿Qué mejor nombre que ese? Sí. Y nosotros nos burlamos la semana pasada porque le dijimos que nadie de una generación en particular, millennial, baby boomers, X, se identifican como, es que yo soy millennial, es que yo soy baby boomer. Nadie lo hace. Nosotros somos alfa, los niños. Sí, que honestamente era una cuestión de marketing muy mal hecha. Les dijimos que de preferencia no fueran porque estaban mal. Y aún así, el 15 de noviembre fueron a marchar 17,000 personas en Ciudad de México. Prácticamente se reportaron como saldo 20 civiles lesionados, 60 policías heridos y se detuvieron a 20 personas durante esta marcha. Se trató de restituir alguna parte de infraestructura, pero fueron dispersados por la policía de Ciudad de México, que honestamente para este contexto en particular que se nota que está orquestado, me parece bien. De hecho, se detectaron grupos de gente que iba con mochilas y pasamontañas para tratar de causar caos, que es lo que suele pasar en México. Y sin ir más lejos, hubieron influencers que claramente estuvieron contratados por este equipo de marketing enseñando cómo destruir. Sí, eso no corresponde. Claro. Y lo que ocurrió, y dirían, ok, pero es una marcha, 17,000 personas no es poca cosa. ¿De cuánta población de México estamos hablando? En Ciudad de México hay 30 millones de personas aproximadamente. Y pues son 17,000. Si ustedes dividen 17,000 entre 30 millones, no te da una fracción muy fuerte. Pero dirán, vamos, Álvaro, Mari Carmen, en la marcha feminista de 2021 fueron también 17,000 personas en el 8M. La marcha de 2025 fueron 155,000 feministas marchando en Ciudad de México. 155,000. O contra 17,000, ¿vale? Cuando es un movimiento que es legítimo. Pero no se quedó ahí, o sea, porque me dice, vamos, o sea, yo no te creo que no haya sido una marcha de generación Z. Yo vi a gente con la banderita de One Piece. Y sí, hubo gente que se compró la marcha, ¿vale? Que hubo con convicciones. Pero la gente que fue a marchar no fue solo de la generación Z, fueron también gente, pues, vieja. De hecho, yo las imágenes que vi que me reí mucho eran pura gente anciana. Y evidentemente esas personas no eran generación Z. Al punto en donde digo yo que no lo habrán contratado a muchos de ellos para ir a marchar porque, perdón, o sea, es como que ya tú se ven como diferentes, como que no pudieron conseguir gente joven realmente. Y esa es una muy buena pregunta. Hace 15 años, 20 años salió en un noticiero de radio una persona que supuestamente se dedicaba a armar marchas, que si tú querías una marcha de estudiantes, él te consigue una cantidad de gente suficiente para que fueran vestidos de estudiantes. Querías que fueran campesinos, los vestía con campesinos y hasta les daba su machete y su sombrerito. Que querías que fueran mujeres de la tercera edad. Pero ahora le dieron la banderita One Piece, me imagino yo, y el letrerito de no más abusos, somos jóvenes, queremos trabajo. De hecho, fueron vestidos como mexicanos, o sea, con colores de blanco y rojo. Si fuera una marcha de la generación Z auténtica, habrían ido con cosas más de la cultura pop de actual. Que vayan con merlinas, que vayan con banderita One Piece disfrazado como nakamas. Pero sí, haciendo cosplay. Haciendo cosplay. Pero aquí fue gente vieja. No, o sea, esto fue... Había mucha gente vieja, o sea, como yo le pongo 40, 50 años. Ahora, no es, dirían, pero ustedes me están diciendo que la gente mayor no puede hacer suyos estos valores por los que luchan de un futuro mejor. Obviamente pueden hacerlo, pero es que no va a ser la cantidad fuerte de los que van a la marcha. O sea, tú vas a ver uno que otra persona más adulta acompañando quizá a los hijos o a los nietos. Pero que aquí es como que el nieto acompañaba a un geriátrico. Sí, y esa pues ya se nota sospechosa, ¿vale? Pero ya, vamos, ¿tienes alguna otra prueba de que fuera falsa? Bueno, de esa marcha salieron otra convocatoria para el 20 de noviembre, que es un día feriado en México, para hacer una nueva marcha que pasará del Paseo de la Reforma hacia el Zócalo de la Ciudad de México, hacia el centro de la ciudad. ¿Cuántas personas crees que asistieron a esta flamante marcha que ocurrió el día de hoy, 20 de noviembre? 17,000.
150. 150 personas. O sea, no le alcanzó el presupuesto para volver a pagarle a los... No, dijeron, ellos se fueron con la idea de que, bueno, ya que jalamos 17,000 personas, por lo menos que vayan 5,000. Que vayan 5,000, ya solitos se juntan. Suficiente. Vamos a llevar a uno que otro nuestros grupos de choque, de repente, para que hagan su caos y que hagan que los otros se vuelvan un poquito más hostiles. Pero pues, no, de hecho esta marcha fue bastante tranquila. No hubo personas lesionadas, bueno, hubo... Fueron 150 personas. Sí, o sea, saldo blanco. Desierto. Y como ya sabía que pues eran de los disidentes, la policía bloqueó el avance hacia el centro de la ciudad, lo que sugiere que la marcha fue más controlada o menos efectiva para escalar. Y pues, que aquí muchos dicen, no, es que el periodo de fuerza, es que no, es que fue una marcha falsa. O sea, es que no nace de la gente joven. Y insisto, la semana anterior también di esta anécdota. Aquí en Chile, cuando fueron las marchas de estudiantes, las estudiantiles, las marchas de secundarios se acuñaron en aquella época como Revolución Pingüina. ¿Por qué pingüina? Porque era la manera que teníamos los estudiantes de autodenominarnos a nosotros mismos, dado que el uniforme más tradicional que utilizan la mayoría de escuelas y colegios en Chile es uno azul marino con camiseta blanca, o sea, con camisa blanca. Recuerdan un pingüino. Sí, exactamente. Sí, y ese término se acuñó desde la comunidad. O sea, ustedes si pueden buscar imágenes de artículos de la época, de convocatorias, de gente que participó, que estaba organizando ahí Revolución Pingüina, utilizan los pingüinos como iconografía. O sea, fue algo que la gente misma se acuñó y es un nombre bastante curioso. Sí, pero Z, o sea, eso es muy... genérico. Y es insulso. Sí, o sea, no es un nombre que ellos se pusieron, es un nombre que les puso una institución. Claro, y fueron muy flojos porque dijeron ya, segmento Z, ¿cómo le vamos a poner? Pongámosle marcha a la generación Z. Mala publicidad. Así que esa sería la actualización de la marcha Z. Sí, falsa como les dijimos, teníamos razón. Esas 150 personas no lo comprueban. Sí, en fin. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no se olviden de dejar su like, comentar y compartir. Y darle a la campanita de YouTube para que te avisen cuando subamos nuevos videos. Saludos aquí a las personas que nos acompañaron, Pánfilo García Hernández. Y pues esperamos verlos en la siguiente emisión de Ecos Financieros. Para el próximo programa voy a hacer un análisis especial de lo que fue el cierre del gobierno de Estados Unidos. Por qué cerró, por qué abrió, porque esto es una erosión bastante fuerte de todas sus instituciones y el futuro estadounidense. Y espérenlo con ganas. Esto sería todo. Fuimos Álvaro Ávila y Mary Carmen Rojas. Bye bye. Nos vemos para el siguiente video.